Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el origen del sonido digital en el mundo de los videojuegos. Vamos allá. La era de los 8 bits se sitúa a finales de los años 70 y a principios de los 80. Durante este periodo, los videojuegos comenzaron a migrar del ámbito de las recreativas hacia nuestros hogares, gracias a las consolas como Atari y Nintendo Entertainment, u ordenadores como el Commodore 64. Esta transición trajo consigo una nueva demanda. La incorporación del sonido no simplemente acompañará al videojuego, sino que será parte íntegra de la experiencia lúdica. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas eran severas. Los procesadores de las consolas operaban en frecuencias de reloj modestas, entre 1 y 3 MHz, y disponían solamente de unos cuantos kilobytes de memoria RAM. En este contexto limitado, la inclusión del sonido requería una solución económica y funcional, lo que llevó al desarrollo de chips de sonido programables. PSG, Programmable Sound Generator. Porque recordad, los videojuegos no tenían sonido, los tenía que hacer un chip externo. Los PSG eran circuitos integrados diseñados para generar ondas de sonido básicas. Algunos de los chips más influyentes, como Texas Instruments, General Instrument y MOS Technology, que no los conoce ni el tato, yo tampoco, eran utilizados por Sega, Spectrum y Commodore 64. Los PSG contaban generalmente con 3 canales de audio: de tono, de ruido y de volumen. Estos canales, controlados por registros de la CPU, generaban unas ondas cuadradas, lo cual implicaba una interacción directa entre el código del juego y el instrumento de hardware. El programador debería especificar manualmente su frecuencia para que sonara de determinado modo. Más adelante, un señor llamado Bob James inventó el System Interface Device, que, como su nombre indica, era una interfaz que te ayudaba a programar mejor el sonido. La restricción técnica de tener solamente 3 o 4 voces simultáneas generó una estética sonora propia de aquella época. A diferencia de las bandas orquestadas por el cine, compositores de videojuego de 8 bytes debían compartir canales entre melodía, armonía y efectos. Esto llevó al surgimiento de algunas mezclas conmemorables, como por ejemplo Koji Kondo, el creador de la banda sonora de Super Mario Bros. Las melodías memóricas de los 8 bits no solamente cumplían con su función, sino que fueron trascendentales a lo largo del tiempo por sus icónicas melodías, convirtiéndose hoy en día en una cultura pop global de los 8 bytes. Podríamos reconocer al instante cuando escuchamos uno de esos pitidos. Además, esa época sentó las bases de un movimiento llamado chiptune, un género musical basado solamente en chips. A fines de los 80 y a principios de los 90 empezó a llegar los 16 bits. Llegaron consolas más potentes como la Super Nintendo y la Sega Mega Drive. Gracias a eso, los juegos no simplemente se veían mejor, también empezaron a sonar como nunca antes. Dejaron atrás esos simples pitidos y aparecieron sonidos más realistas, con más canales, más calidad, y esto fue gracias a nuevas tecnologías, FM y el PCM. El FM, Frequency Modulation, son sonidos electrónicos más complejos, y el PCM, Pulse Code Modulation, sonidos grabados de verdad e integrados en la PCB. Los usaba un chip de una marca reconocida llamada Yamaha. El compositor podía jugar con ondas y moldear sonidos únicos. La música de Streets of Rage, por ejemplo, parecía sacada de una discoteca noventosa. Por otro lado, la Super Nintendo grababa instrumentos con su chip PCM. La Super Nintendo NES utilizaba en concreto el chip SPC700. Permitía grabar sonidos reales como pianos, violines o la mismísima lluvia y usarlos dentro del juego. Ya no eran ni 2, ni 3, ni 4, eran hasta 8 canales distintos que podían mezclarse en el mismo chip. Con eso lograron una inmersión más compleja de videojuego, más emocional y envolvente. Ya podíamos tener dentro efectos como voces, música de ambiente, y no era todo un pitido. Empezó a surgir el diseño sonoro como algo profesional. Nacieron programas como los trackers que permitían montar sonidos como si fueras un DJ. Empecemos a ver dentro grabaciones como voces típicas de Hadouken! Y ya no era música de acompañamiento, sino que a veces la música formaba parte del propio videojuego.
En conclusión, con los 16 bits, el mundo de los videojuegos y de la música saltó brutalmente hacia el futuro. Los juegos empezaban a sonar algo más humanoides, más épicos y profundos. Todo esto fue lo que sentó las bases en el mundo de los videojuegos que hoy en día conocemos. Podría decir en la edad contemporánea, pero claro, yo ya tengo 30 tacos. ¿Qué pasó a principios de los 2000? Bienvenidos a la antigua edad contemporánea. A mediados de los 90 y principios de los 2000 llegó a nuestras casas el CD-ROM. Fue como pasar de una botella de agua a una piscina olímpica. Antes, los videojuegos entraban en cartuchos de como mucho 2 o 4 megabytes de memoria. Con el CD, pasemos a 650 megabytes de memoria. Gracias a ese espacio, ya no había que inventar sonidos en chips externos al videojuego, sino que la capacidad de memoria nos permitía implementarlo dentro del mismo CD. Ahora podíamos meter dentro del mismo videojuego orquestas reales grabadas y ponerla como fondo de una misión. Por fin, los juegos empezaban a sonar como las películas. Esta nueva tecnología abrió la puerta a nuevas videoconsolas, la reconocida Sony PlayStation o la Sega Saturn. Los juegos empezaban a parecerse al cine y a las películas. Pero no todo era perfecto. La música grabada no podía adaptarse a las acciones del jugador. Si pasaba algo intenso, la música no cambiaba. Además, había demasiado tiempo de carga. El sonido era más bonito, pero no era tan interactivo. Tenían que tomar una solución. Empezaron a combinar mezclas de música grabadas con efectos para intentar cambiar las canciones o los efectos según lo que estaba sucediendo en pantalla. En el momento en el que consiguieron eso, los videojuegos dejaron de ser para niños y empezaron a convertirse para hombres. Las bandas sonoras de algunos videojuegos empezaban a venderse aparte del mismo. En conclusión, los CDs fueron una de las mayores revoluciones tecnológicas en el mundo de la música y de los videojuegos. Ahora sí, estamos a finales de los años 90 y mediados de los 2000. Las cosas empiezan a ponerse serias. Los juegos empezaron a trabajar completamente en planos de dimensiones en 3D. Los mundos y los personajes ya no eran polígonos planos, y el sonido debía estar a la altura. Ahora la complejidad residía en darle un aspecto especial en 3 dimensiones al sonido, y poder descifrar desde dónde procedía ese efecto especial que estábamos escuchando. Si escuchabas algo detrás de tu personaje, tenía que simular un efecto envolvente que te hiciera mirar hacia atrás. Pero ¿cómo hacía el sonido para simular de que estuviera detrás nuestro? En plena auge de la tecnología, los programadores empezaron a diseñar APIs que desarrollaban el sonido como si fuera una simulación real. Y si un ruido llegaba a un oído antes que a otro, sabías que podía proceder en aquella dirección. Si lo escuchaba más fuerte de alguno de los lados, también sabías que podía proceder de esa dirección en concreto. Pero, ¿cómo lo hacían los videojuegos? Como os he comentado antes, utilizaban APIs para sonido, herramientas para programadores, y seguro que algunas os suenan. Las más famosas eran Direct Sound 3D de Microsoft, el OpenAL y esta que no conocía tanto llamada EAX de Sound Blaster. Era la que se encargaba de meter los efectos más realistas. Empezaron a utilizar programas específicos dentro de los videojuegos para manejar ese audio. Mille Sound System era un programa que ya corría dentro de un videojuego específicamente para el audio. Hacer que un disparo sonara diferente dentro de una cueva que al aire libre. Para entonces ya teníamos un juego que revolucionó el mundo del sonido en aquella época y que seguro todos conocéis. Half-Life. Todo se oía donde debía de oírse. Si te disparaban a la derecha, mirabas hacia la derecha. Lo sabías con solo escucharlo. A continuación, y pisando más aún a fondo el acelerador, se aproximaba por la retaguardia los sonidos como el 5.1 y el 7.1 que ya equipaban nuestras amigas PlayStation 2 y Xbox.
Estas videoconsolas empezaban a utilizar un sonido envolvente real. Podías integrarle un sistema de altavoces de la derecha a la izquierda, arriba, abajo, delante, detrás y un subwoofer. Si te metías un equipo de música bueno, estabas dentro del juego. Pero, como hemos hablado antes, aquí también surgían problemas. No todo el mundo tenía las mismas placas de sonido integradas en las consolas y los ordenadores. El procesado de sonido en 3 dimensiones requería mucho sacrificio para trabajar en nuestra CPU. Necesitabas un ordenador relativamente potente para escuchar bien el videojuego. En resumen, el sonido 3D fue un salto enorme. Ya no era solo música y efectos grabados reales dentro del videojuego, sino que el propio sonido te ayudaba a jugar mejor. Empezaba a sentirse que estabas dentro del videojuego y que podías interactuar con él. El virtual mundo del sonido se volvió tan importante como los gráficos. En cuanto el sonido se volvió dinámico, este cambió el mundo de los videojuegos para siempre. Todo esto hacía que los motores de audio interactivos fueran como cerebros pensantes que organizaban y seleccionaban lo que tenía que pasar con el sonido dentro del videojuego. Cada partida sonaba diferente dependiendo de las acciones que realizases. El sonido ya no estaba guionizado. El compositor y el diseñador del código no tienen que hacer un sonido para cada pantalla. El sonido se recreaba solo. En resumen, el sonido dejó de ser algo bonito para ser un sistema con vida propia. Pero esto no termina aquí. Bienvenidos al presente y al futuro del sonido. Estamos en la época de la PlayStation 5, Xbox Series y la realidad virtual. Ahora, cada paso, cada disparo y cada gota de agua se escuchan con una precisión excelente para saber desde el sitio de donde procede. ¿Qué tecnologías están haciendo realidad esta magia? Bienvenidos a Tempest Engine, PlayStation 5. Un chip diseñado especialmente para manejar el sonido. Si además a esto le añadimos el Dolby Atmos, lleva la experiencia de sonido a otro nivel. Pero aún hay más. Tenemos algo llamado Project Acoustics de Microsoft y literalmente utiliza un motor como el Ray Tracing para manejar las ondas de sonido. Calcula desde dónde se emite y rebota cada partícula de sonido que hay dentro de ese entorno. Y además de utilizar esto le añadimos unas gafas de realidad virtual, el sonido podrá moverse con tu cabeza. Un videojuego llamado Hellblade grabó específicamente para este sistema su sonido con micrófonos en 3D. Pero, ¿queda algo más? Ah, sí, la inteligencia artificial. La IA se está empezando a aplicar en muchos sistemas de sonidos de los videojuegos. Se han empezado a implementar actores grabados con inteligencia artificial sin necesitarlo realmente. Se pueden hacer voces realistas con emoción solo con texto, o pueden traducir de forma automática la conversación de un personaje y llevarla a otro nivel, como vimos en el mod de Skyrim de mi vídeo anterior. Puede producir y generar sonidos grabados en el momento que no existen pregrabados anteriormente. Si tiras una taza de cristal al suelo, se generará un cristal de ese vaso con esas dimensiones rompiéndose en ese mismo instante y que haga ese ruido. Ya no estamos utilizando un sonido pregrabado, sino que la inteligencia artificial dice: ah, esto es un vaso de cristal con estas dimensiones y que se cae a esta distancia, por lo tanto debe de sonar así. El sonido ya no es un decorado, es una herramienta para jugar y puede hacer que tus acciones sonoras te precipiten hacia el fracaso o hacia la victoria. Muy bien, ya hemos visto el punto en el que estamos, y a no ser que seas rico, muchos de estos sistemas de sonido todavía no te has dado el capricho de poder utilizarlos. Pero, ¿qué pasará en el futuro? En el metaverso se habla de que vas a poder tener y entrenar tu propio sonido virtual. Al generarse la música, la banda sonora y los efectos especiales a través de inteligencia artificial, ninguna banda sonora será la misma en el mismo momento bajo la misma circunstancia, y ningún efecto de sonido se escuchará 2 veces de la misma forma. Además de que algunos programas de sonido como Aiva o Ampere están empezando a investigar sobre la implementación de sonidos dependiendo de cómo sea la reacción del personaje al que estás jugando. La música y el entorno sonoro del juego pueden cambiar en base a cómo tu personaje esté en ese momento. En conclusión con el capítulo, el sonido del futuro no simplemente es más realista, sino que quieren que esté vivo. Podríamos resumirlo como que el sonido está dejando de ser parte del juego para ser el propio juego aparte.
Y hasta aquí llegamos, chicos, a través del viaje del sonido de los videojuegos, desde aquellos pitidos ochenteros que escuchábamos en 8 bits, hasta el futuro de la inteligencia artificial que nos aguarda. Darle un like y suscríbete si te ha gustado este vídeo, y no olvides de pasarte por el vídeo anterior si eres un otaku. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.